Bueno, y vamos a ver un problema relacionado con lo que dijimos en el vídeo anterior, que era cómo las cargas se movían en un campo magnético, ¿vale? El problema, como veis, dice que tenemos un cañón que dispara partículas en sentido positivo de X, es decir, este el eje X, sentido positivo, en una región del espacio donde hay un campo magnético en sentido negativo de Y. Aquí tengo representado el campo magnético con las líneas rojas hacia abajo en el eje Y, que es el vertical, el cañón en la parte izquierda en el eje X, disparando las partículas hacia la derecha. Y dice, sobre esta partícula aparece una fuerza en el sentido positivo de z. Y nos pregunta cuál es el signo de la carga. Bueno, pues como veis ahí, las partículas van siguiendo esta trayectoria que tenemos aquí marcada, desde el cañón, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que según ese plano amarillo, que está en el plano XZ, se desvían hacia acá. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, que es la fuerza de color azul, que la desvía hacia acá. Pues con esa fuerza queremos saber cuál es el sentido, el signo de la carga, perdón. Pues mirad, si partimos aquí donde tenemos el campo magnético, lo colocamos sobre el vector V. Aquí tenemos los dos vectores, el campo magnético hacia abajo, con V, V y V sobre este plano. Pues si nosotros hacemos el giro, ya que la fuerza la da el producto V por V, que lo tenemos aquí en el determinante de la derecha, aquí a la derecha está como se haría analíticamente, pero se puede hacer directamente deduciendo. Entonces, si vamos desde V hasta B haciendo círculos de este tipo, ¿veis? Giramos hacia la derecha, pues al girar hacia la derecha, ¿eso qué significa? Que el producto V por B entra en el papel. Como la fuerza es contraria a ese giro que nos está dando precisamente el producto V por B, lo hago de nuevo, vamos de V a B. Al girar de U a B estamos girando hacia la derecha, al girar hacia la derecha significa que el vector entraría en el papel. Como lo que se ve en la realidad con el cañón es que la fuerza es hacia acá, ya que las partículas se desvían hacia el eje Z, eso significa que la fuerza es contraria al producto V por B. Por tanto, las partículas son de signo negativo. ¿Cómo lo podríamos hacer con el jacobiano? Pues mirad, hay que multiplicar los vectores. Aquí tenemos arriba, en primer lugar, tenemos el vector V, que como dice que es sentido positivo de X, este es el vector V, pues su valor sería V por I. I porque es el eje X y signo más porque va hacia la derecha. El campo magnético vector B, pues el campo magnético sería menos BJ. J porque estamos en el eje Y menos porque es sentido negativo. Pues al hacer el jacobiano que tenéis, hacemos el producto V por B. Al hacer el producto V por B, colocamos IJK y las coordenadas de los vectores. El vector V primero, porque es V por B. Pues este tiene en I tiene V y las otras coordenadas son 0 y 0, porque no tiene coordenada ni J ni K. El vector B solo tiene coordenada J, por tanto sería 0 menos B 0, menos B porque es negativo respecto al sentido positivo del eje Y. Pues al hacer el producto, como veis, la I queda 0, la J queda 0 y solo hay K. Recordáis que este es era el complementario. ¿Y cómo se hace este producto? Pues se multiplica la V por menos B y se le resta la otra. Como lo otro es 0, este producto nos queda nada más menos VBK. Por tanto, si el producto V por B nos da menos VBK y la fuerza, vemos aquí claramente que tiene sentido positivo del eje Z, por tanto la fuerza es K. La fuerza, su valor va a ser QVB. K. Así que si el producto V por B tiene sentido menos K y sin embargo la fuerza tiene sentido más K, porque es lo que se ve en el dibujo por el ángulo de desviación de las partículas, pues es evidente que este cambio de signo de VB a F viene porque Q es negativa. Al ser Q negativa, por eso se cambia el sentido del producto VB a positivo y aparece esto de aquí, la desviación que sale aquí. Luego, como veis, se puede hacer directamente, analíticamente, sobre el vector este que está aquí, el producto VB, o aplicando el jacobiano, ni más ni menos. Bueno, el siguiente punto del tema es el punto número 2. Tiene que ver cómo, qué es lo que hacen estas fuerzas magnéticas a las cargas en movimiento. Entonces, lo que vamos a estudiar, que es lo que entra en la EBAU, es cuando la partícula, en este caso una partícula que tiene velocidad v, entra perpendicular a un campo magnético. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente, como aquí lo que tenemos es que la fuerza esta, que no la tengo yo dibujada, la voy a dibujar para que la veáis, la fuerza que actúa sobre la partícula, en este caso, como el campo va para afuera, hacia vuestros ojos, y la velocidad va para la derecha, pues el giro que hacemos V sobre B es hacia la derecha y baja. Pues esta es la fuerza que aparece. Pues esa fuerza, como es perpendicular a la velocidad, esa fuerza magnética coincide en módulo con la fuerza centrípeta del movimiento circular. Por tanto, toda partícula que entra perpendicular a un campo magnético empieza a describir círculos. En este caso, pues entrando por arriba, pues empieza a girar, como veis, en el sentido de las agujas del reloj.
Eso es lo que haría una partícula positiva que entra en un campo magnético que sale del papel, hacia afuera. Ya sabéis que esta representación del puntito en el círculo es que sale del papel. Da igual que entre en horizontal o que entre en vertical. Si entra aquí en vertical es idéntico. Imagina que la velocidad hubiera sido esta, no importa, la fuerza va hacia acá. Por tanto, entre como entre por arriba, por la derecha, por la izquierda o por abajo, va a girar en círculos en el sentido horario. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Pues como la fuerza magnética y la fuerza de Lorentz, que la tenéis aquí arriba formulada, decimos que hace de fuerza centrípeta y esta es la fuerza centrípeta, pues igualamos los dos. ¿Y qué ocurre? Pues que al igualar los dos términos, el seno este es 1, porque entra a 90 grados, pues resulta que nos queda que m por v cuadrado partido de r es igual a qvb. Quitamos una v y nos queda que el radio que describe toda partícula que entra en un campo magnético, al despejar aquí el radio pasamos a la otra parte y lo despejamos, es el cociente entre el producto de su masa por su velocidad partido por su carga y el campo en el que penetra. Pues esa fórmula es muy útil y nos permite calcular el radio que describe una partícula que entra en un campo magnético. M es la masa de la partícula, V es su velocidad, Q es la carga que tiene la partícula y B es el campo magnético. Si la carga es negativa no importa, porque esta fórmula nos da el campo, nos da, perdón, el radio en valor absoluto. Es decir, si la carga fuera negativa, lógicamente giraría en sentido contrario, porque aquí la fuerza actuaría hacia arriba y al actuar la fuerza hacia arriba, pues haría el círculo por aquí arriba. Giraría en sentido antihorario. La misma partícula con carga negativa entrando en este campo, la fuerza cambia de sentido y el giro es antihorario. Pero el valor del radio sería exactamente igual. Bueno, pues ahora podemos hacer ahí el primer ejercicio que tenéis en las hojas, que es el ejercicio. Bueno, el primer ejercicio, el del campo magnético, es el que lleva el número 67, ¿no? Como veis, dice que tenemos un electrón que se mueve con esta velocidad, 5.000 km segundo. Recordad que eso es 5 por 10 a la 6 metros segundo. Y actúa en dirección normal a su velocidad en campo magnético 8 Tesla. Queremos saber cuál es la fuerza que actúa y el radio de la órbita. Bueno, pues lo primero, la fuerza ya sabéis que es Q por el producto VB. ¿Vale? Como es un electrón, pues eso significaría que la fuerza va a ser opuesta al producto VB, pero aquí da igual, porque nos preguntan el valor de la fuerza. Por tanto, el módulo, como entra a 90 grados, pues el módulo es QVB. Y ya está, no tiene más. Carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La velocidad 5 por 10 a la 6 y el campo es 8 Tesla. Bueno, pues esto nos da una fuerza de 6,4 por 10 a la menos 12 newton. ¿Vale? Eso sería la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta dice el radio de la órbita. Pues el radio de la órbita es mv partido por qb, ni más ni menos. Entonces, la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Su velocidad es 5 por 10 a la 6. La carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs y el campo 8 Tesla. Pues esto da 3,55 por 10 a la menos 6 metros. Es decir, que el radio de la órbita es 3,55 micrómetros. ¿Vale? Si recordáis los submúltiplos del sistema internacional, pues micrómetros. Bueno, pues ya está. Esta es la solución del problema este.